Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Oremos. Padre del cielo, sea tu palabra ministrada a nuestro corazón, seas tú, Señor, impregnando el consejo en nuestra alma, y que el resultado sea la fortaleza, la sabiduría, la unción, la gracia en nuestra alma, y por ende nuestro cuerpo goce de una extraordinaria fortaleza y buena salud. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Continúa escribiendo el apóstol Pedro en el versículo 11 y dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Versículo 13 dice: pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Hasta ahí nada más. Gracias, hijo. Nos damos cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres no hablaron por su propia voluntad, sino que hablaron lo que el Espíritu Santo dictó, manifestó, entregó, para que el pueblo, para que los hijos seamos instruidos, para que el pueblo de Dios reciba esa guianza, esa rectificación en su alma, y que vivamos el tiempo que Dios nos concede en esta tierra, vivamos dentro de los linderos de la Escritura, dentro del diseño divino, dentro de los planos marcados, para que nuestra vida sea librada y sea guardada de juicios, de reprensiones, sea librada de momentos adversos. Vemos cómo desde tiempos anteriores, vemos cómo el Señor envió este mensaje para que todos abramos nuestro entendimiento, nuestros ojos, abramos nuestro oído y prestemos atención. ¿Cómo será el desenlace de los tiempos finales? ¿Cómo será el desenlace del fin de la era? La tierra ya no será destruida con agua, la tierra ya no será enjuiciada bajo un diluvio. Nuestro Padre Dios estableció una señal en los cielos, que cuando se desenlaza una fuerte lluvia, una fuerte tormenta, inmediatamente usted se dará cuenta que aparece un arco iris,
La gente muchas veces no entiende el mensaje cuando esa señal, cuando ese arco, el ser humano lo alcanza a ver, lo alcanza a percibir. Lo hace con una forma de admiración, dice, qué bonitos colores, qué bonita señal. Pero esa señal estaba marcando un acabose, un juicio, un desastre. Estaba más bien Dios enviando un mensaje diciendo, a punto, esta región estaba por ser enjuiciada, estaba por ser metida a un estado de revisión, de reprensión. Pero vemos cómo Dios es fiel a su palabra, que cuando aparece ese arco, inmediatamente Él se acuerda del pacto que ha hecho con el ser humano de detener la destrucción, de detener el juicio. Pero nos marca la Escritura que el juicio o los eventos que marcan el fin de un tiempo, el fin de una era, dice que será bajo fuego. Será enjuiciada la tierra, como lo dice aquí. Dice que los elementos serán destruidos, versículo 10. Serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La propia Escritura nos habla de un acercamiento del sol, y eso hará que estalle las señales de comunicación, hará que estallen las señales de las redes sociales y entrará en un gran apagón. Y como el calentamiento es terrible, comenzarán a incendiarse todo aquello que es flamable, todo aquello que es visible en cuanto a la destrucción, en cuanto a los combustibles, y hará que esto sea un caos, hará que esto sea un juicio muy triste. Pero en este mismo mensaje que escribe el apóstol Pedro, en esta carta hay 7 mensajes, 7 requisitos que los he enumerado en una diapositiva, en donde se nos invita a ser partícipes, a cuidar el mensaje, a cuidar nuestra vida, a cuidar lo que se nos ha puesto en las manos y ser personas precavidas, ser personas previsoras, ser personas que no viven a como le dicta el día, sino que estemos en un estado de prudencia, de inteligencia y de una respuesta personal, una respuesta familiar de manera prudente. El apóstol Pedro describe que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, si quiere ser librado de los juicios venideros, si quiere ser librado de aquello que está por venir, llámese desastres, llámese caos, llámese terremotos, llámese huracanes, pueden ser muchos los factores que intervienen en una reprensión. Y Él nos deja este listado a manera de protección, a manera de cobertura. Nos dice que debemos tener una santa conducta, una vida piadosa, una vida de alerta, de constante vigilancia, cuando dice esperando. Pero también número 4, apresurando, eso nos habla de una diligencia, de un movimiento, de estar haciendo algo en pro de.
Pero también nos habla de un estado en donde nuestra vida debe de ser liberada del estrés, debe de ser liberada de la ansiedad, de la opresión, de espíritus malignos que quieren mantener a la persona bajo un yugo, bajo una esclavitud. Por eso el Señor nos dice, deben de estar en paz, deben de tener un vínculo con su patria, la Shalom de arriba. Pero también nos enseña el cuidar nuestra vida, de no manchar nuestras vestiduras, de mantenernos libres de la contaminación que opera en el sistema de esta tierra y hallarnos irreprensibles. Son 7 requisitos, son 7 ministraciones que quisiera explicarlas de manera, darle la esencia de lo que el Señor nos invita a que nosotros cuidemos. Por ejemplo, santa conducta, dice 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando habla de una conducta santa, habla de un compromiso que debemos nosotros de manifestar como personas, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Vemos cómo habla el Señor de ese cuidado, de esa protección que debe de tener nuestra vida en cuanto al vínculo con el Dios de la gloria. Cuando una persona está conectada con Dios, su corazón, su alma se vuelve sensible. Su corazón y su alma se vuelven comprensivos para desarrollar su vida en una manifestación de amor. Cuando la persona está desconectada de Dios, vemos cómo su mente, su corazón manifiestan una dureza, un entenebrecimiento, lo dice Efesios 4:18, y comienza a desarrollar una insensibilidad. Comienza la persona a tener comportamientos muy terribles, muy tristes. Dice el apóstol Santiago que la conducta de una persona desconectada del reino de Dios, desconectada de la sabiduría que viene de Dios, su conducta es terrenal, animal y diabólica. Y si usted revisa las noticias, revisa lo que está sucediendo en el mundo, ¿cuántas personas están alejadas del amor de Dios? ¿Cuántas personas están entenebrecidas, no sienten el dolor que tiene el ser humano y se les hace fácil torturar, quitarle la vida a otra persona, porque su comportamiento o su conducta está desconectada del reino de Dios? Pero no nos vamos muy lejos. Cuando una persona permite que la frialdad espiritual llegue a su vida, en su propia casa, en su propia familia, comienza a manifestar agresiones, insultos, menosprecios, rechazos. Y todo esto a causa de una desconexión espiritual. Por eso el Señor dice, ustedes deben de saber que son un pueblo elegido, sois linaje escogido, sois un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para que anunciéis, para que proclaméis, para que manifestéis las virtudes del reino. Y Dios quiere que nosotros manifestemos santidad en nuestra vida. Y son 3 tipos de santidades que nos marca la Escritura que debemos de tener. La santidad personal, o sea, cuidar nuestra vida en santidad. Pero también está la santidad de nuestro tiempo. Cuando la persona no está conectada con Dios,
vive sin el conocimiento de los tiempos y entonces no está apartando un tiempo que le corresponde a Dios. Y Dios quiere que la persona tenga un tiempo llamado el día del Señor, llamado la búsqueda en secreto, el que apartemos un momento de nuestro tiempo, un momento de ese recurso tan valioso para santificar nuestro tiempo, para tener un momento de meditación, un momento de reflexión y que nuestra alma descanse, nuestra alma repose. Porque son tantas las ocupaciones, son tantas las tareas, son tantos los programas, son tantas las cosas que quieren afectar nuestra vida. Entonces está la santidad personal, la santidad del tiempo, pero también está la santidad del espacio. Qué importante es que sepamos cuidar estas tres santidades, porque muchas veces la persona, sin querer o muchas veces por ignorancia, coloca su televisor en su sala y no hay un filtro, no hay una protección, no hay un bloqueo a escenas o a películas contaminadas con el satanismo, la santería, la hechicería. Y dentro de tu sala muchas veces estás viendo algún programa en donde están practicando hechicería, brujería, invocaciones, conjuros, y tú inocentemente estás ahí viendo la película, estás viendo ahí las escenas. No se diga también si hay escenas obscenas, groserías, insultos. Todo eso contamina nuestro ambiente, todo eso altera nuestro espacio. Por eso dentro del santuario había tres dimensiones de santidad: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De igual manera, en nuestra casa tenemos un atrio, tenemos una entrada, tenemos un lugar santo, pero también tenemos un lugar santísimo, que es nuestra recámara, en donde no debemos de permitir por nada ni por nada el ingreso a cosas sucias, a cosas que contaminen nuestra vida. Eso nos ayudará a que a nivel familia, a nivel matrimonio, guardemos, protejamos a nuestros hijos, nuestra propia vida. Porque la propia Escritura nos enseña que hay una estructura diabólica que acecha como león rugiente, buscando la manera de cómo destruirnos. El Señor lo reprenda. Entonces, cuando vemos cómo el Señor nos enseña el guardar, el cuidar los espacios que el Señor nos ha dado, el Señor en una ocasión entró a su templo y dice que había un desorden, dice que había cambistas, dice que había una gran cantidad de contaminación y él tuvo que tomar un chicote. Él hizo un látigo y comenzó a ordenar su casa y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amado pueblo de Dios, porque el Señor genera un manto, genera un dosel de protección en nuestra vida, en nuestra casa, en todo lo que desarrollamos, y tengo la plena convicción de que si mantenemos nuestra vida en santidad, Dios nos librará de accidentes, Dios nos librará de contratiempos, Dios nos librará de juicios terribles que están por venir. El Señor le dijo muy claramente a su pueblo, cuando los sacó de la tierra de Egipto, dice: yo los voy a llevar a una tierra espaciosa, en donde esa tierra, fíjese lo que dice, en donde esa tierra ha vomitado a sus moradores a causa de la maldad que ellos han cometido. Y entonces Dios le dice a su pueblo: tengan mucho cuidado de que todas las costumbres, prácticas que esas naciones, de hecho en el libro de Deuteronomio capítulo 7, menciona 7 fuerzas malignas que operan en las naciones. Y eso sigue operando en nuestros días.
dice, no vayan ustedes a adquirir, no vayan ustedes a dejar que entren esas prácticas en su vida, en su persona. No vayan a permitir que esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas falsas ideologías entren a su mente, a su corazón, sino que ustedes van a llegar y van a desechar, van a erradicar todas esas malas costumbres. Porque si ustedes adquieren esas malas costumbres, entonces esos malos hábitos, esa mala conducta, esa manera de proceder de estas naciones se convertirán en sus vidas como espinas en sus costados. No tendrán descanso. Además también se convertirán en aguijones en sus ojos, perderán la visión, perderán el objetivo, comenzarán a ver borroso, comenzarán a tener escamas, comenzarán a dejar de ver la gloria de Dios. Y si algo quiere Dios es que nosotros como su pueblo día a día veamos la gloria de Dios, día a día veamos la mano de Dios cómo opera a vuestro favor. ¿Sí está quedando claro esto? Entonces diga conmigo, santidad en mi vida, santidad en mi tiempo y santidad en el espacio. O sea, santidad en tu casa, la santidad en vuestra casa. No, yo no les recomendaría que tuviesen ahí pósters de personajes que están vinculados con el abismo. Es que es mi artista favorito. Saca eso de tu casa. No tengas ahí el ídolo que te regaló tu abuelita, tu abuelito. Es que es el regalo. Es que estaba yo en la parroquia con mi abuelo. Córtale ahí, saca nada más tu foto, tu carita cuando eras chiquitín, pero saca eso, porque eso contamina, eso atrae demonios. Y después dices, bueno, si estábamos bien contentos, estábamos disfrutando la comida y de repente surgió un malentendido y se perdió la paz. Son demonios que están ahí operando, queriendo que tú entres en un estado de inquietud. ¿Seguimos? ¿Sí o le paramos? ¿Seguimos? Número 2. Nos habla, número 1, de una santa conducta. Ahora, número 2, nos habla de una vida piadosa. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es muy interesante porque nos habla de un cuidado, nos habla de una vigilancia, de un prestar atención, tanto de nuestro ser interno como también de nuestro ser externo, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice ese versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tócate tu vientre y di, mi cuerpo le pertenece a Dios, mi espíritu es de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué no sabes o ignoras que eres templo del Espíritu Santo? Entonces, si queremos vivir una vida piadosa, debemos de prestar mucha atención que el Espíritu de Dios no se aparte de nosotros, que el Espíritu de Dios se mueva con libertad dentro de nuestro corazón.
Hoy en día, la mayoría de las personas tratan de cuidar una imagen externa, pero no le prestan atención a su ser interno. La mayoría de las personas quieren manifestar una apariencia, y Dios quiere que nosotros trabajemos ambas dimensiones. Decía el Señor una ocasión a su siervo Samuel, dice: el hombre ve la apariencia, el hombre ve lo de fuera, dice, pero yo miro el corazón. Y el Señor le llamó la atención a los fariseos, a los escribas, diciéndoles: ustedes por fuera lucen muy hermosos, por fuera su vestimenta es impecable, pero lo que hay dentro de su corazón es un desenfreno, es una manifestación de codicia y de robo. Entonces el Señor lo que nos enseña es trabajar nuestro ser interno, pero no vamos a poder lograr avanzar o rectificar nuestro carácter si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no redarguye, si el Espíritu de Dios no transforma, si el Espíritu de Dios no opera con libertad dentro de nuestro ser, entonces vamos solamente a vivir dando una apariencia, pero realmente en nuestro ser interno no hay poder, en nuestro ser interno no hay cambio, en nuestro ser interno no hay fortaleza, en nuestro ser interno no hay paz, porque si el Espíritu de Dios está como Señor en nuestro corazón, dice que allí hay libertad. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro ser. Él nos dirigirá, Él nos enseñará, Él nos mostrará el camino, Él nos mostrará la enseñanza, la guianza que necesitamos en esta vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, número 1, una vida, una conducta santa. Número 2, una vida piadosa. ¿Puede levantar su mano y decir al Espíritu de Dios: yo te necesito en mi vida? Miren, hermanos, yo he visto a muchas personas, y esto por lo regular lo pagan las empresas muy grandes, cuando llevan a sus empleados, llevan a sus trabajadores y contratan a motivadores, contratan a personas que les inyectan una conferencia de motivación personal, los hacen repetir, los hacen gritar, los hacen ver que despierten ellos el potencial que hay dentro de su ser, y la persona en ese momento se siente llena de fuerza. Yo me acuerdo en una ocasión, en una conferencia que nos dieron en la empresa, a mí se me quedó grabada una frase que decía esa persona, dice: eres lo que eres por lo que has puesto en tu mente, puedes cambiar lo que eres cambiando lo que pones en tu mente. Y nos hacía gritar, se escuchaba un helicóptero y nos parábamos y gritábamos, pero después de 2 días, toda la gente sin fuerza, en su mismo estado, porque el ser humano no depende de una ideología, el ser humano depende del poder de Dios. ¿Y quién da ese poder? El Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Entonces surgirá tu potencial, entonces surgirá tu persona, entonces surgirá quién eres tú, un hombre, una mujer poderosa en Dios, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, porque el Espíritu de Dios te fortalece. No con esto te estoy diciendo que todo es color de rosa, no, sino que el Espíritu de Dios te ayuda a atravesar el valle de sombra y de muerte. Dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento.
y siempre estar con esa conciencia de que el Espíritu de Dios debe de estar en nosotros. Cada que venía el Espíritu de Dios sobre una persona se convertía en un ser extraordinario. Levante su mano y diga: soy un ser extraordinario en Dios. Voy a proclamar las virtudes. Vamos al tercer requisito. El tercero dice, esperando. Y esa palabra esperando es una palabra griega que es prosdokao, estar a la expectativa, estar vigilando, estar observando como centinelas. Amado pueblo de Dios, dice Mateo 24:50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. El Señor nos muestra en su palabra la forma en que usted debe de estar cotidianamente desarrollando su vida. Una conducta santa, una vida piadosa, pero también con los ojos abiertos, en un estado de vigilancia, en un estado de observación, que no te dejes llevar por lo que dice todo el mundo, sino que tú debes de estar cuidando, protegiendo. ¿Quién quiere invadir? ¿Quién quiere entrar a tu casa a poseer, a robar la paz, a robar la alegría, a robar la tranquilidad? Tienes que ser como un centinela, tienes que ser como un guardián, que no permitas entrar a nadie, que no permitas que tu mente tenga turbulencias, esté pasando por terribles influencias de ruidos demoníacos que quieren atemorizar, que quieren meterte en un pánico, que quieren en un diagnóstico médico, quieren que tú entres en un estado de desesperación, en un estado de preocupación. Y el Señor te dice, no permitas que eso invada, no permitas que eso entre a tu mente ni a tu corazón. Lo que debe de operar en nosotros es esa expectativa, es esa esperanza de que vienen cosas maravillosas a nuestra vida. Vienen respuestas divinas, vienen soluciones, vienen alternativas, se abren puertas de oportunidades y estamos a la espera de la llegada de nuestro Señor. Número 4. ¿O no, que es el tercero? Sí, ¿verdad? Vamos al cuarto. Dice, apresurando. Esa palabra es una palabra griega que es espeudo. Es acelerar, movilizar, manifestar diligencia. Así como cuando el Señor le dijo a Zaqueo, Lucas 19:5, dice que miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Esa debe de ser también la manifestación nuestra, de manifestar diligencia, movimiento, acción. Quiero que tu presencia esté conmigo, Señor. Yo no quiero caminar solo. Yo no quiero estar dando golpes al aire. Yo no quiero vivir en un estado de hechicería o manipulación. Yo quiero vivir la realidad de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Este hombre se había dejado llevar por la fascinación y el amor al dinero, Zaqueo. Pero cuando escuchó al que da la vida, cuando escuchó al que rescata del pozo de la desesperación, cuando escuchó al que sana y favorece, cuando escuchó al que te corona de favores, dice que él se movilizó. ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? Estar atentos, ser personas diligentes, no enconcharnos, no vivir en la apatía, no vivir en la pereza, sino constantemente preguntarle a nuestro Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde quieres que vaya?
Y si queremos apresurar esa venida, esa aparición de nuestro Señor, en Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nos invita el Señor? Que mientras estemos en esta tierra seamos portadores de un mensaje de salvación, seamos portadores de un mensaje de esperanza, seamos portadores de un mensaje que redime, que rescata de la desesperación al ser humano. Siguiente característica, dice que también debemos de estar en paz. Y ese mensaje de estar en paz nos habla de ser librados de ese estado de la desesperación, de ese estado del estrés. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, la paz os doy, dijo el Señor Jesús, pero no la doy como el mundo la da. No es una paz circunstancial. No es una paz de que te está yendo bien, entonces por eso estás en paz. No, aquí el Señor te está diciendo: son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el eterno Padre. Son muchos los problemas que se avecinan, sí, son muchas las amenazas, sí, pero de todas esas amenazas Dios te libra, Dios te salva, Dios te guarda, Dios te protege. Y por eso debemos nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino levantar siempre nuestra mirada a donde está nuestro Padre y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque cuando esa presencia divina está en nuestra vida, entonces venga lo que venga, pase lo que pase, tu vida está dentro de esa dimensión de paz. Y la última, irreprensibles. Filipenses 2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Creo que me pasé una, ¿no? Sin mancha, ¿verdad? Sí, perdónenme. Vamos a ver sin mancha. 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante que lo entendamos. Dios quiere que su pueblo sea librado de esa conducta, de esa característica, de esa contaminación que se impregna. Fíjese, se impregna en la ropa, se impregna en la casa, manchando la casa, se impregna en la piel. Esa enfermedad o esa contaminación en el tiempo pasado se conocía como la lepra, se conocía como una enfermedad espiritual. Porque cuando la persona tenía lepra no lo enviaban o no iba al médico, tenía que ir al sacerdote para que tuviese un tratamiento de limpieza, de purificación. Y vemos como la Escritura nos habla de que el Señor viene por una iglesia sin mancha. Lo que el Señor quiere es que nosotros, esa palabra mancha en hebreo es la palabra negá, y negá está compuesta de 3 letras hebreas: la nun, la gimel y la ain, negá. Y representan a 3 personajes, representan a 3 personas que en ellas se manifestó la lepra. La nun representando a Naamán. Levante su mano derecha y diga conmigo, más bien, antes de levantar su mano y declarar,
Yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que sea orgulloso? ¿Están aquí? ¿Usted conoce a alguien que sea soberbio? ¿Sí? O sea, ¿usted es orgulloso o soberbio, sí o no? Aunque no diga amén, sí. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez. Porque si no, entonces la Escritura no nos estaría enseñando. Todos en algún grado tenemos orgullo. Todos en algún nivel, en algunos se dispara de una manera terrible y se nota. En otros de una manera discreta, pero hay orgullo, hay soberbia. Por eso levantemos nuestra mano y digamos: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi vida todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, toda arrogancia, fuera de mi vida, fuera de mi mente. Mire cómo se comportó Naamán, enfermo de lepra. Fíjese, el profeta le da un mensaje muy sencillo. El profeta le da una palabra que iba a modificar el estado físico de él. Le dice: vas a ir al Jordán, y el Jordán representa, ese río representa la práctica de la humildad. Dice: vas a ir al Jordán y te vas a sumergir 7 veces. ¿Y qué dijo Naamán? ¿Qué consejo o qué milagro o qué manera de tratarme si yo soy un general? Sumergirme en el río Jordán, si en mi país los ríos están más hermosos. Fíjese cómo se comporta el ser humano cuando se le da una palabra y la menosprecia. Se convierte en un Naamán. Pero creo que todos los que estamos aquí recibimos la palabra con alegría. Recibimos el consejo con admiración. ¿Sí es así o no? Pues Naamán tenía toda la piel contaminada. Y si estaba contaminada su piel, la ropa estaba contaminada. Y si estaba contaminada la ropa, entonces su casa estaba contaminada. Entonces, el Señor dice: no vayas a tener esta mancha en tu vida. Pero también está Giezi, y Giezi representa al envidioso y al que codicia. ¿Usted conoce gente envidiosa? ¿No están aquí? ¿Conoce gente envidiosa? ¿Conoce a gente que codicia? ¿Quiere tener lo que el otro tiene? Eso es Giezi. No está conforme, no está satisfecho, nada le calienta, quiere tener lo que tiene la otra persona. Siempre se ve menos que. Y esto hay que erradicarlo de nuestra vida. Si el Señor te provee la vida, te provee la fuerza, hay que estar agradecidos con Dios. Si el Señor te provee alimento para tu mesa, dale gracias a Dios. Si el Señor permite que te pongas sobre tus pies y camines, dale gracias a Dios. Si el Señor permite que tengas un negocio o un trabajo, dale gracias a Dios. Si el Señor permite que tengas una casa, dale gracias a Dios. No codicies, no envidies. Dios nos ayude para no entrar en ese estado de insatisfacción, queriendo tener lo que tiene la otra persona, queriendo poseer lo que tiene la otra persona. Eso no trae paz, eso no trae satisfacción a tu vida. Y número 3, había un rey llamado Uzías, que también terminó con una terrible lepra en la frente y en el cuerpo, a causa de la usurpación.
querer hacer una función, una tarea que no les corresponde. Hay que tener mucho cuidado. La Escritura nos habla, si no mal recuerdo, en 1 Corintios capítulo 14, de las diferentes operaciones que hay dentro de la vida espiritual, las diferentes operaciones que Dios ha regalado a las personas, a los hombres. Dice, a unos les dio la oportunidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores, a otros se les dio el don de la sanidad, a otros se les dio el hacer milagros, pero llama la atención cuando dice que a algunos les dio la virtud de colaborar y administrar recursos. Entonces, cuando el que administra la riqueza o los recursos quiere desarrollar un ministerio diferente, pues se va a enfrentar a muchas complicaciones. Esto es lo que le pasó a Uzías. Quiso ofrecer incienso. Él no era sacerdote. Y entonces los sacerdotes le dijeron, rey, no está bien lo que vas a hacer. Y este hombre se enojó. Dicen, ¿cómo me van a prohibir a mí si yo soy el rey de Israel? ¿Cómo me van a prohibir hacer esto? No es que no reconozcamos tu autoridad como rey, pero tu función no es la de un sacerdote. Prácticamente le estaban diciendo, ubícate, zapatero a tus zapatos. No quieres hacer lo que le toca hacer o lo que le corresponde a otra persona. Todo esto ensucia, todo esto contamina, todo esto afecta la vida de un ser humano. Por eso el Señor nos libre de la lepra espiritual. Levante su mano y di, fuera de mi vida toda lepra, toda contaminación. Y termino con lo que dice Filipenses 2:14. Dios quiere que seamos irreprensibles. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amado pueblo de Dios, la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, tanto está siendo observada por los vigilantes del cielo, pero también dice la Escritura que tenemos una gran nube de testigos en esta tierra. La Escritura nos revela que tenemos una gran cantidad de personas que están observando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? Y lo más delicado es qué hay en el corazón y qué pensamos. Y nos debe de causar vergüenza delante del Creador, delante de ese Padre que escudriña todo nuestro ser. Pero también estamos siendo observados por cámaras celestiales. Estamos siendo observados por vigilantes, porque la propia Escritura nos habla de que cada hombre, cada hijo de Dios que ama a Dios, teme a Dios, le ha puesto un cerco. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también estamos en un mundo, en un sistema donde las personas están siendo observadas por lo que dicen y hacen. Dice la Escritura que el profeta Daniel fue observado en su conducta, fue observado en su manera de proceder. Y llama la atención como dice la palabra, que ese hombre no se halló en él mancha, error ni corrupción.
No se halló en él algo que lo acusara, porque él tenía temor de Dios. Y eso es algo que debemos de anhelar en nuestra vida, porque no estamos exentos de que alguien señale con el dedo: él hizo o él se comportó así. Pero si tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, Él ayudará a que nuestra vida esté de manera irreprensible. Si queremos nosotros ser librados de los juicios venideros, entonces tenemos que echar una revisada a estos 7 requisitos: una santa conducta, una vida piadosa, una vida que muestre vigilancia, que observe como centinela para esperar al Señor, pero también una vida diligente, apresurando, movidos para llevar las buenas noticias al necesitado. No permitir que la desesperación ni el estrés te quite la paz. Ser librados de las manchas y en un estado irreprensible. Termino con lo que dice la Escritura en Hebreos 9:27. ¿A quién se le va a aparecer el Señor? Dice aquí: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, mire lo que dice este versículo, habiendo sido ofrecidos una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a morir, ya no viene a derramar sangre, ahora viene como rey. Dice, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cómo manifiesto? ¿Cómo le digo a nuestro Padre Dios que lo estoy esperando? Al cuidar mi conducta, al cuidar que la santidad de Dios esté conmigo, al ser diligente, al ser vigilante de quien entra a la casa, de quien entra a mi vida, a vivir en paz, cuidar que nuestra vida no se manche con ese tipo de enfermedades espirituales y tener una conducta irreprensible. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, si algo quiere nuestro Dios es librarnos de todo aquello que está por venir. Cuando el Señor envía su palabra es para librarnos de los juicios venideros, de todas esas cosas que van a aparecer de una manera triste. Y si usted revisa un poquito las noticias, el mundo está en un caos. El mundo está en un acto de desesperación en donde el ser humano no tiene paz. Y aquí es donde nosotros como pueblo de Dios debemos de cuidar nuestra vida para no entrar en ese terreno tan peligroso de juicios, de reprensiones, de atropellos, sino que nuestra vida sea guardada, nuestra vida sea protegida. No estamos exentos de pasar momentos adversos, vuelvo a repetir esto, pero la protección divina se hace presente. Biblia para comprobar: 3 jóvenes fueron colocados en un horno de fuego. ¿Acaso el fuego les hizo daño? No. Daniel fue colocado en un foso lleno de leones. ¿Los leones desgarraron a Daniel? No. Hay una protección, hay un blindaje, hay un sello de protección en la vida del pueblo de Dios. Hay un manto de luz protegiendo de todo aquello que está por venir. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? A que vivas
en una conducta de santidad. Una vida piadosa, cuidando esa comunión con el precioso Espíritu de Dios. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas, y que sea Dios poniendo el querer como el hacer, que vivamos continuamente diciéndole al Espíritu de Dios: no te apartes de mí, no quiero vivir alejado de tu presencia. Que día a día manifestemos el hambre de su presencia, el hambre de su palabra. Que día a día manifestemos ese vínculo, que en el momento en que sintamos un pequeño descuido, decir: no quiero vivir sin ti, Señor, quiero estar apegado a ti. ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: quiero estar junto a ti y no te apartes de mi vida? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: te necesito en mi casa, en mi familia? ¿Habrá alguien que le quiera decir: tengo cosas que no están bien en mi vida? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: cámbiame, transfórmame, renuévame, Señor? Vamos a hacer una palabra de oración. Padre bueno, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de ti, Dios de Israel. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das el consejo. Y, Señor, pones en nuestra vida